ocasión. Está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, comenzando a leer en el verso 22. Oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres tú el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es el mayor de todos y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Hasta aquí el Evangelio. Gloria sea a ti, oh Señor. Cantamos a capela. Aleluya, Señor, a quien iremos. Tú tienes palabra de vida. Aleluya. Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. No es la primera vez que me ha tocado predicar en este domingo, cuarto de la celebración de la Pascua de la Resurrección del Señor, y al mismo tiempo ser el domingo en que coincide con el día en que nosotros celebramos las Madres, el Día de las Madres. Ahora bien, resulta significativo el que nos demos como si hay alguna figura que pueda compararse con lo que hoy hemos escuchado sobre el buen pastor, una madre sería una buena cualificante, ¿verdad? O alguien en que se refleja esa espiritualidad del buen pastor, especialmente para con sus hijos, en este caso de Jesús las ovejas y las madres sus hijos. Y a veces no son solamente los hijos, sino los sobrinos, y por ahí. Y hay que incluir entre ese espíritu maternal o ese espíritu que podemos ver reflejado a ese amor del buen pastor. Las abuelas también, ¿verdad? Aunque en septiembre que se celebra algo el Día de los Abuelos, ¿verdad? Pero hoy las abuelas son madres también, así que lo podemos celebrar también en ese sentido. Y creo que pues algo que nos ayuda, porque en mi caso personal, por ejemplo, puedo dar el testimonio de mi abuela y de mi madre precisamente, dos personas que me encaminaron a mí y a mis hermanos. Y también en casa se crió mi primo, que yo lo sentía siempre como un hermano, ¿verdad? Y hubo otra prima también que se crió en casa. Yo nací y ella ya estaba en casa. Y por eso es que yo nunca le digo prima. Siempre le digo hermana porque ya ella estaba en casa desde antes de yo nacer, ¿verdad? Así que pues esa espiritualidad maternal que se podemos reflejar con la del buen pastor estuvo en la abuela y estuvo en mi mamá desde que nosotros éramos chiquitos o desde antes de yo nacer con mis hermanos mayores, ¿verdad? Y incluso estos primos, ¿verdad? En el caso de esos primos es que, ¿verdad? En caso de uno de mis tíos, pues su esposa murió y eran 5 muchachos. Y entonces pues mi mamá pues dijo, pues yo me quedo con la nena
nena mayor, y entonces pues la nena menor se la llevaron a Estados Unidos con el otro, el mayor, y así sucesivamente. Y en casa de mi otro tío eran como 7 o 8 muchachos. Y entonces pues mami dijo, pues dame acá y se trajo acá a Jorge, ¿verdad? Que era mi primo, pero yo siempre lo conocí como mi hermano, ¿verdad? Así que mira para allá, que a veces las mamás se tiran esa tarea, ¿verdad? De criar a otros que no son hijos naturales, pero lo hacen. ¿Y qué más podemos hablar de las que adoptan? De las que adoptan y que crían, o sea, como si fuera realmente uno que hubiera parido, ¿verdad? En ese sentido, o dado a luz. Así que podemos recordar eso. Yo puedo recordar de mi abuela y de mi madre cómo nos encaminamos, cómo también nos dieron a conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, desde que éramos chiquitos, celebrando y proclamando, ¿verdad? Todos nosotros en el redil de la congregación. Recuerdo todavía vagamente, porque era pequeñito, pero recuerdo en la primera congregación en el Comandante, que estábamos allá en la iglesia luterana, en Resurrección, que después se cambió más abajo a Country Club, ¿verdad? Y recuerdo la familia completa, mi papá, mi mamá, mi abuela y todos nosotros y mis primos, ocupando un banco completo de la congregación. Así que vimos cómo ellas también nos enseñaron a Jesús como el buen pastor, no solamente con la proclamación o con la enseñanza acerca de quién es Jesús, sino también en su acto, en su obra de criarnos en amor a nosotros, de proveer, de alimentarnos, de arrullarnos, de llevarnos al doctor cuando estuviéramos enfermos, de ver cómo nos llevábamos todos, porque éramos muchos en casa, ¿verdad? Y aún después, cuando ya era grande, otro de mis primos se vino a vivir con nosotros por un tiempo, después vino otro primo más también a vivir en casa, así que ese espíritu maternal de mami era grande, ¿verdad? Y pues, siguiendo con lo espiritual, pues nos ayudaron siempre desde pequeño. Ya recuerdo, una de mis primeras cosas que me aprendí de memoria fue el Padre Nuestro, ¿verdad? Después me enseñaron los 10 mandamientos, las historias de la creación y todo eso en la iglesia, pero también en la casa. El Salmo 23, especialmente, que habla de Dios como el pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo aprendí a vivirlo no solamente porque me lo hicieron aprender de memoria, sino porque también yo veía el reflejo de esa madre que estaba con uno, de esa abuela que estaba con uno todo el tiempo. Y para ser cortito y no extenderme demasiado, puedo dejarles saber de que una de las últimas palabras de mi abuela antes de morir fue: mis pobres nietos. Eso fue lo que ella tenía en su mente antes de morir. Cómo velar porque sus nietos siguieran siendo cuidados, siguieran siendo criados, siguieran echando hacia adelante. En el caso de mi madre, cuando muere mi hermano, a los 33 años, muere él, y mami, se los he contado a ustedes en los marcos, ¿verdad? Estábamos ya para salir al cementerio para poner el cuerpo de mi hermano, y mi mamá se estaba despidiendo de nosotros. O sea, y yo decía, pero mami, ¿por qué tú te despides de nosotros? ¿Por qué no estás diciendo cuídense mucho, pórtense bien, que ámense mucho? Entonces, ella sentía la muerte de su hijo. Fue tan impactante que ella sentía que era ella la que se estaba muriendo, que era ella la que iban a llegar a enterrar, y por eso se estaba despidiendo de nosotros. Psicológicamente así ella vivía, ¿verdad? O emocionalmente así ella vivía esa despedida, ¿verdad? Ella quería entonces quizás hasta cierto punto hasta sustituir el que mi hermano fuera, ella hubiera hecho eso, si hubiera dicho, no lo dijo tan claro, pero prácticamente eso es lo que tenía en su emoción, ¿verdad? Yo debo ser la que está ahí y no mi hijo. Así que ese espíritu maternal estuvo ahí, ¿verdad? Y ese también espíritu es el que vemos también en todo el capítulo 10 de Juan, en el cual vemos que en 5 ocasiones se habla de cómo ese pastor
da su vida por sus ovejas. Y es lo que finalmente vamos a descubrir nosotros en la muerte de su cruz y en la resurrección. Muere por nosotros, por amor a nosotros y por nuestra salvación. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, cómo está esa proclamación, esa revelación de Jesús como el buen pastor, que es encarnar el amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda y que quiere la vida abundante y la vida eterna para nosotros también, ¿verdad? Y cómo eso se refleja en el Salmo 23, con esa frase, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es lo que le dije a mi suegro cuando se estaba ya despidiendo. Él era un no creyente, pero a la hora en que ya estaba falto de respiración y ya sabía que quiso que yo me quedara solo con él en el cuarto. Él no podía hablar, pero él me hacía con los ojos así y insistía con la mirada. Y yo le dije, Pablo, ¿qué es? ¿Que tú quieres saber qué va a pasar? Y entonces le dije, pues, cuando tú veas oscuro, Pablo, busca la luz. Cuando tú veas que se oscurece todo, busca la luz, que esa es la luz de Dios. Agárrate de esa luz de Dios. Después de eso, cerró los ojos hasta que terminó de latir su corazón. Primero se fue en paro respiratorio y terminó de latir su corazón. Pero ese que no era creyente, se fue con la esperanza de ver esa luz en medio de su muerte. Insistió en que yo me quedara solo con él en el cuarto. Estaba su hijo ahí y el hijo iba a buscar alguna medicina como para tranquilizarlo, ¿verdad? En ese momento y él le dijo al hijo que no, y me miraba a mí, yo dije, pues, ¿qué tú quieres? Que me quede contigo. Y ahí entonces le dije, presentarle a Dios como el pastor a él, ¿verdad? En ese último momento, para que él también sintiera lo que es, el Señor es mi pastor y nada me faltará, aunque fuese el último momento, aunque estemos en el último momento de nuestras vidas. Y también está la esperanza de la cual hablábamos esta mañana en la escuela dominical, ¿verdad?, que es la de la resurrección bendita para cada uno de nosotros, la de la Jerusalén celestial, la de la plenitud del reino celestial, la del banquete celestial, ¿verdad? Y está también para con nosotros esa esperanza. Entonces en ese capítulo 10 vemos cómo está el modelo de vida en Jesús, aunque más que un modelo, Él es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, ¿verdad? Pero ese modelo de vida es no solamente para las madres, sino también para los padres, y hay padres también que reflejan, ellos no se quedan atrás, reflejan muy bien ese espíritu de buen pastor para con sus hijos. Los tíos, las tías, los padrinos, la madrina, el líder religioso, el líder comunitario, la maestra, la escuela, otros líderes a nivel comunitario o social, ¿verdad? Que tengan a cargo o que tengan bajo su atención y su cuidado, su servicio, deben buscar ese modelo del buen pastor, que está dispuesto incluso a defender con su vida la vida de quienes tiene bajo su cuidado o su protección o su servicio. El templo de la iglesia, el anexo, la oficina pastoral, el patio de la iglesia, los salones de clase, la oficina de un director de escuela o la oficina de servicios de cualquiera que sea gubernamental, otras facilidades, todo sitio en donde se atienda a alguien debe hacerse con esa espiritualidad del buen pastor, que últimamente en la iglesia estamos hablando de lo que sería un safe haven. ¿Cómo asegurar de que cada vez que tenemos niños, jóvenes, adultos, mayores, todos, ¿verdad?, en la iglesia, nos aseguremos de que están todos los protocolos, todas las seguridades, todas las responsabilidades asumidas, ¿verdad?, para cuidar de la vida, de proteger la vida, a amar a estos nuestros hermanos o quienes estén compartiendo con nosotros en el templo, ¿verdad?
dado el caso de que necesitamos esos espacios seguros en donde sea Cristo quien pueda verse en todo espacio, en todo momento, en todo lo que compartamos y en todo lo que hagamos. Y que el amor de Dios entonces nos sostenga firmes en esa buena relación de comunión con los unos con los otros, solidaria y fraternal de los unos con los otros. Todo esto es posible cuando Jesús es nuestra luz. Todo esto es posible cuando es nuestra luz y nuestra vida. Cuando Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando nos abrimos, cuando recibimos, cuando confiamos, cuando creemos. Eso es lo que Jesús le reclama a los judíos. Se los he dicho y ustedes no lo creen. Créanme, si no me creen por mis palabras, créanme por mis obras. Como él estuvo, ¿verdad?, con el paralítico, como también le dio vista al ciego, como también estuvo alimentando a los 5,000. Véanme por esas obras de misericordia, de compasión y fraternidad. Sirvan ustedes esas obras y entonces van a conocer realmente la presencia de Dios en medio de ustedes, ¿verdad? Y entonces también nosotros hoy abrirnos a esa confianza, a ese creer, no resistir la gracia y el amor de Dios, quien se nos presenta, quien se revela en Jesús como el buen pastor en esta mañana, en esta lectura en que estamos teniendo. La visión de cuidar, la visión de proteger, la visión de alimentar y hasta de dar la vida por quienes tenemos a nuestro cuidado, o las ovejas, en el caso de Jesús, o los hermanos en la iglesia, o tu prójimo, cualquiera que sea ese prójimo. Jesús es quien entró y sigue entrando por la puerta, como diría en el capítulo 10 al principio, ¿verdad? Y entra por la puerta, diríamos ahora, de este mundo, revelando en palabra y obra esa gracia dispuesta y abierta para guiar, para cuidar, para alimentar, para proteger, para servir. Dios abre las puertas del cielo y el Espíritu desciende sobre Jesús, el Hijo amado, en quien tiene contentamiento y quien por amor sigue dando su vida ahora y estando con nosotros como aquel que murió y que resucitó y que está en medio de su pueblo reunido y que también nos ha regalado el soplo de su Espíritu Santo y que en su cruz y que muere y que se resucita para abrir las puertas de la vida abundante y la vida eterna, como decíamos en el principio de la predicación. Jesús se presenta a la vista de todos, las puertas abiertas con voz con la cual pueden dar a conocer la palabra y la buena noticia de Dios. Jesús es el buen pastor que revela, encarna la obra y la actividad que edifica, la actividad funcional, la actividad que nos permite crecer en integridad e integralmente. Jesús proclama la palabra y hace la obra que es enriquecedora para nuestras vidas, que es sanadora, que nos hace ser solidarios, buscar la paz para todos, y nos da esa libertad de la justicia de su gracia y de su amor redentor para estar en la paz de Dios. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo da. Ese es el buen pastor. Y así también nosotros podemos reflejar en nuestra vida a ese buen pastor en nuestra relación con nuestros prójimos. Tanto ayer como hoy Jesús conoce nuestras interioridades, nuestras particularidades, nuestras situaciones. Él conoce de nuestras aflicciones y de nuestros dolores. Él conoce de nuestros pecados también, de nuestros miedos, de nuestras quejas, de nuestras incomprensiones a veces, ¿verdad? Pero también conoce también del potencial, de las destrezas, de las habilidades, de las virtudes que también están en tu vida y en la mía. Y por su gracia nos llama y nos acerca y viene a nosotros, a nuestro encuentro, se identifica solidariamente, nos perdona, nos regenera, nos sana en su compasión. Ese es el buen pastor que después de su muerte y de resurrección también sopla el Espíritu como guía, como intercesor, como consolador, dispuesto para nosotros, para que vivamos en esa gracia y compartamos los carismas, los dones, el fruto del Espíritu.
y seamos agentes de reconciliación. Y nosotros entonces seamos buenos pastores para nuestros cónyuges, edificando sus vidas, sanándolas y compartiendo esa vida abundante y es eterna que ya se adelanta a nosotros en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su presencia, en el soplo del Espíritu. Es confiar, es creer que Jesús es el buen pastor. Por un lado, ese confiar nos permite ser un redil que discierne, que tiene sabiduría, que tiene valor, que tiene dedicación profética para denunciar, para señalar, para acusar los que en ese capítulo 10 también se habla de lo que son ladrones y salteadores, que no entran por la puerta y que solamente han venido a matar, a destruir, a confiar y creer en Jesús que nos permita no reconocer ni seguir la voz del ladrón o el salteador, resistirla y que ver cómo nosotros velamos por nosotros mismos, porque tener ese dominio propio y ver cómo vivir el arrepentimiento diario que siempre les hablo, ¿verdad? Para entonces mantener reflejando en nuestra vida ese Cristo que viva en nosotros, como diría Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? Y que así nos relacionamos con todo pariente, ¿verdad? Y con todo prójimo, ¿verdad? Aprendamos entonces a rechazar y no escuchar la voz de quien intente engañar, mentir, robar, matar o destruir, ni dejarnos manipular, ni dejarnos oprimir o suprimir o maltratar, ni tampoco denunciar y tampoco caer, mucho menos en abusar o ser negligente. Todo aquel que venga a servir a las ovejas debe hacer, todo aquel que se sirve de las ovejas en vez de servir a las ovejas, ese no puede dar la vida por las ovejas como hizo Jesús. Hay que resistirlo y rechazarlo, ¿verdad? Porque se convierte en ladrón y salteador. Todo aquel o aquella persona que no tiene sentido de responsabilidad, que no tiene compromiso, que no continúa o exhorta a la misión de servir, ¿verdad? En amor y de cultivar y crecer en amor los unos con otros, a todo aquel que no tenga sentido de buena mayordomía, de apego, de afecto, de aprecio con respeto, que no se siente realmente a comprender, a buscar cómo relacionarse, entenderse unos con los otros, ¿verdad? Y convivir pacíficamente los unos con los otros, pues hay que rechazarlo, hay que resistirlo y hay que llamarlo a conversión para que viva el pastor en él, el buen pastor, Jesús, el buen pastor. Así que debemos entonces ver cómo entonces cumplir. Nosotros podemos reflejar en nuestra vida a ese buen pastor, teniendo ese respeto, esa alta estima, esa valoración, esa empatía, esa identificación personal, familiar, comunitaria, en amor de los unos con los otros a la luz de Jesucristo. Hoy todos nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia reunida, también somos llamados a ser esos pastores. Como diría el cántico del himnario, sois los pastores que han de guiar al mundo por senda de paz. La presencia de Dios no está en el cemento, en la varilla, en la ventana o en la edificación del templo, sino nuestra vida está en Cristo Jesús. Que Cristo reine en nuestra vida y en la vida de la iglesia, ¿verdad? La presencia de Dios está en nuestra vida como bautizados, como creyentes, como ovejas de su prado, dice el Salmo 100, ¿verdad? No nos hicimos a nosotros, Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, dice también ese salmo. Dios es el que nos dio la vida, ¿verdad? Y que nos la sostiene en Cristo y por su Espíritu Santo.
Y seamos entonces esa comunidad marcada por la cruz, dispuesta a dar nuestra vida por causa del Evangelio, como Jesús le enseña a los discípulos. Y que compartamos esa esperanza de la resurrección, esa promesa de la resurrección. Entremos por las puertas también de cada redil de este mundo, anunciando el amor, siendo los mensajeros de la vida, como dice el otro himno, mensajeros de la vida, de la paz y del amor, agentes de perdón, de reconciliación. Reflejemos pues al buen pastor, dedicando nuestra vida a la gracia de esa fe que persevera, que crece, que opera en el amor hasta la plenitud de la vida abundante y la vida eterna del reino de Dios. Que así sea y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén. Y felicitando a todos.